El diablo tentó a Jesús en el desierto. Durante 40 días y noches, el Hijo de Dios se enfrentó a la soledad y a un enfrentamiento invisible que definiría el destino de la humanidad. Pero, ¿quién era aquel que osó desafiar al Mesías? ¿Solo un espíritu maligno cualquiera o el propio Lucifer, el ángel caído que se rebeló contra Dios? La Escritura revela cada detalle de este enfrentamiento. 3 tentaciones, 3 ataques meticulosamente planeados. Un adversario astuto, que conocía las Escrituras y sabía exactamente cómo torcer la verdad para su propio propósito. Pero había algo detrás de ese encuentro que pocos perciben. Si el diablo ofreció los reinos del mundo, ¿significa eso que le pertenecían? Si usa la misma palabra para intentar engañar al Hijo de Dios, ¿eso significa que conocía el plan divino? Y por encima de todo, ¿ese ser que tentó a Jesús era realmente Lucifer? La respuesta está en la Biblia, y lo que sucedió en aquel desierto puede cambiar todo lo que piensas sobre esa historia. El sol abrasador del desierto castigaba la tierra árida, y la sed cortaba los labios de quien osara atravesar aquella inmensidad. Jesús, el Hijo de Dios, ahora caminaba solo, guiado por el Espíritu Santo hacia un periodo de prueba que resonaría en la eternidad. Sin comida, sin compañía, sin consuelo. Solo él, el silencio absoluto del desierto y la inminente aproximación del tentador. ¿Pero quién era ese adversario? ¿Era solo un espíritu maligno cualquiera o el propio Lucifer, el ángel caído que desafió los cielos? La Biblia describe ese momento de forma directa. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4, 1-2. Aquí hay una revelación profunda sobre el propósito de este evento. Jesús no fue llevado al desierto por casualidad, ni por una decisión humana, sino por el propio Espíritu de Dios. El mismo Dios que guió a Israel por el desierto durante 40 años ahora conducía a su Hijo hacia un enfrentamiento decisivo. ¿Pero por qué era necesario que Él pasara por esto? En la tradición bíblica, el desierto siempre representa un lugar de prueba y transformación. Fue allí donde Moisés recibió los mandamientos, donde Elías encontró a Dios en un susurro suave, donde Israel fue probado y falló innumerables veces. Ahora, Jesús enfrentaría su propio desierto, no por debilidad, sino para triunfar donde otros habían caído. Él no llevaba consigo nada más que la palabra y la obediencia al Padre, y era exactamente eso lo que sería probado. Pasaron los primeros días. El hambre comenzó a manifestarse como un dolor profundo, un vacío creciente que se intensificaba a cada instante. El cuerpo debilitado, los pensamientos desafiados por el silencio aplastante. El diablo, astuto como siempre, no apareció de inmediato. Esperaba el momento exacto, la máxima debilidad, la oportunidad perfecta para atacar. Y cuando finalmente se acerca, no vino con un ataque brutal, sino con una voz sutil, cargada de veneno y disfrazada de lógica. Ese momento evocaba un evento mucho más antiguo. En el principio, en el jardín del Edén, el enemigo se había acercado a Eva con palabras calculadas, torciendo la verdad, sembrando la duda. ¿Así que Dios ha dicho? Génesis 3:1. Ahora, la escena se repetiría, pero el escenario era otro. Si en el Edén el primer hombre falló, ahora en el desierto el último Adán estaba listo para enfrentar al adversario. Por eso, había una pregunta sin responder: ¿quién exactamente era ese tentador? La Escritura lo llama diablo, que en griego significa acusador, calumniador. ¿Pero era él el propio Lucifer, el querubín que cayó por su orgullo? ¿Existe alguna diferencia entre Satanás y Lucifer? ¿O son solo títulos diferentes para el mismo ser? La respuesta estaba a punto de ser revelada a medida que la batalla espiritual en el desierto se intensificaba. Satanás, el diablo, o Lucifer. Un origen del enemigo. El tentador se acercaba. No venía con cadenas, grilletes o sombras aterradoras, sino con palabras. Su ataque no era físico, sino mental y espiritual. Jesús estaba a punto de confrontar a aquel que desde el principio se oponía a la voluntad de Dios. ¿Pero quién exactamente era ese ser? La Escritura lo llama diablo, del griego diabolos, que significa acusador, calumniador. Y también Satanás, del hebreo Satan, que significa adversario. Pero muchos se preguntan, ¿ese diablo que aparece en el desierto es el mismo que llamamos Lucifer? ¿Hay alguna distinción entre los títulos o estamos hablando del mismo ser? El origen de esta cuestión está en pasajes del Antiguo Testamento que, por siglos, han sido asociados con la caída del enemigo. El libro del profeta Isaías registra: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. La expresión lucero viene del latín lucifer, que significa portador de luz.
Muchos estudiosos argumentan que el contexto de este pasaje habla del rey de Babilonia y su arrogancia ante Dios. Sin embargo, el lenguaje usado va más allá de un simple gobernante terreno. Sugiere una caída cósmica, un ser exaltado que intentó elevarse por encima del propio Creador. Ezequiel refuerza esa visión al describir a un querubín ungido que fue expulsado de la presencia divina. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Ezequiel 28, 12-15. Estos textos, aunque originalmente se refieren a reyes terrenales, cargan un paralelo con la caída de un ser angelical. El propio Jesús afirmó: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Pero eso nos lleva a otra cuestión. ¿Ese Lucifer que cayó, es el mismo Satanás que ahora aparece tentando a Jesús? El libro de Job nos da una visión de esto. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Job 1:6. Aquí, él aparece cuestionando la fidelidad de Job, actuando como un opositor directo de los planes divinos. Si él ya estaba activo en los días de Job, mucho antes de la encarnación de Cristo, tiene sentido que fuese el mismo ser que ahora se presentaba en el desierto. ¿Pero por qué le importaría tanto tentar a Jesús? La respuesta es sencilla y aterradora. Desde el Edén, sabía que un descendiente de la mujer aplastaría su cabeza, Génesis 3:15. Falló al corromper a la humanidad al principio. Entonces ahora, su última oportunidad era destruir al Mesías antes de que éste cumpliera su misión. La tentación en el desierto no era solo una prueba para Jesús. Era una guerra espiritual de dimensiones cósmicas. El adversario no apareció solo para probar la resistencia del Hijo de Dios, sino para intentar impedir la redención de la humanidad. Si Jesús fallaba allí, toda la promesa de salvación se derrumbaría, y fue con ese propósito que se acercó. Pero su estrategia no era obvia. No vendría con violencia o fuerza bruta. Su ataque sería sutil, como una serpiente que se esconde en las sombras. Y su primer intento fue un golpe directo a la necesidad más básica del cuerpo humano, el hambre. La primera tentación, el poder sobre la materia. El silencio del desierto fue interrumpido. El aire seco parecía pesar aún más, y la presencia del tentador se hizo notar. No hubo sonido de pasos, ni sombras moviéndose en la arena. Pero algo invisible, aunque palpable, llenaba el ambiente. No era un encuentro físico, sino un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. Jesús, después de 40 días y 40 noches de ayuno, estaba al límite de sus fuerzas humanas. Sus músculos dolían, sus pasos eran lentos, su visión turbia. El hambre no era solo una molestia, era un dolor que quemaba su cuerpo, carcomía su resistencia física. Pero su alma permanecía inquebrantable. Aquel que había sido conducido por el Espíritu al desierto sabía que no estaba allí por casualidad. Y fue exactamente en ese momento de debilidad que el enemigo se manifestó. El ataque no vino con brutalidad. Satanás no se presentó con gritos, amenazas ni visiones terribles. Vino con palabras fríamente calculadas, sutiles, disfrazadas de lógica y hasta de una aparente preocupación. Conocía bien la naturaleza humana. Sabía que los hombres ceden fácilmente a la desesperación cuando sus necesidades más básicas son puestas a prueba. Entonces, lanzó su primer golpe: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. La propuesta parecía inofensiva, casi razonable. Al fin y al cabo, ¿cuál sería el problema de que Jesús usara su poder divino para transformar piedras en pan? Él era el creador del universo, quien había alimentado a Israel con maná en el desierto. Más adelante, multiplicaría panes y peces para alimentar a multitudes. Entonces, ¿por qué no saciar su propia hambre? Pero aquí estaba la trampa. El ataque del diablo no era solo sobre el hambre de Jesús. Era sobre su confianza absoluta en el Padre. Satanás no estaba simplemente sugiriendo un milagro. Estaba poniendo en duda la identidad de Cristo y la forma en que cumpliría su misión. El enemigo ya había usado esa estrategia antes. En el Edén, no le dijo directamente a Eva que comiera del fruto, sino que sembró una duda: ¿así que Dios ha dicho? Génesis 3:1. No atacó directamente la orden divina, pero plantó una semilla de cuestionamiento. Ahora, en el desierto, hacía lo mismo. No ordena a Jesús transformar las piedras, sino que dice: si eres el Hijo de Dios. Esa frase cargaba un veneno sutil. No negaba que Jesús fuera el Hijo de Dios, pero insinuaba que, si realmente lo era, entonces debía demostrarlo. Allí estaba la verdadera prueba. Jesús obedecería al Padre o cedería ante la presión de la necesidad inmediata.
Era una doble tentación. Primero, atacaba la identidad del Mesías. Después, lo empujaba a actuar fuera de la voluntad del Padre. Si Jesús aceptaba el desafío, estaría demostrando independencia de Dios. No realizaría un milagro para glorificar al Padre, sino para satisfacer su propia necesidad, cediendo a un impulso físico y actuando por cuenta propia. Pero Cristo no cayó en esa trampa. Sabía que la verdadera batalla era espiritual. Sabía que el desierto no era un castigo, sino una preparación. Sabía que el pan sustentaba el cuerpo, pero la palabra de Dios sustentaba el alma. Entonces respondió: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Esas palabras no fueron elegidas al azar. Jesús citaba un momento crucial de la historia de Israel. Durante 40 años en el desierto, Dios sustentó a su pueblo con el maná, un pan que no venía de manos humanas, sino del cielo. Él les enseñó a depender enteramente de su provisión, a confiar en que supliría sus necesidades en el momento correcto. Pero muchos, en su impaciencia, murmuraron contra Dios y cayeron en desobediencia. Jesús, sin embargo, no cometería ese error. No estaba en el desierto para desafiar la voluntad de Dios, sino para someterse completamente a ella. No necesitaba probar nada al diablo. Su identidad como hijo de Dios no dependía de milagros exhibicionistas. El verdadero hijo obedece al Padre, incluso cuando el hambre aprieta, incluso cuando el desierto parece interminable. Esa respuesta destruyó la primera estrategia del diablo. Satanás percibió que no podía hacer que Jesús dudara del Padre ni actuar fuera del tiempo de Dios. Pero no desistiría. Si el hambre no fue suficiente para desviar al Mesías del plan divino, tal vez la próxima tentación debería ser más elaborada. Ahora, el enemigo usaría algo aún más peligroso, la propia palabra de Dios, pero torcida y manipulada para servir al engaño. La segunda tentación, el poder sobre el espíritu. El primer ataque falló. El tentador vio que Jesús no cedería al hambre ni a la duda. La respuesta firme y fundamentada en la palabra mostró que el Hijo de Dios no tomaría decisiones por impulso, ni actuaría fuera de la voluntad del Padre. Pero Satanás no se rendiría tan fácilmente. Si Jesús resistió el primer golpe, entonces la próxima jugada debía ser más astuta, un ataque a su confianza en Dios. En ese instante, Jesús fue transportado a un nuevo escenario. Ya no estaba en el calor abrasador del desierto, sino en el punto más alto del templo de Jerusalén. La ciudad sagrada se extendía delante de él, sus calles llenas de fieles y sacerdotes. El enemigo estaba a su lado, y esta vez no lanzaría solo sugerencias sutiles. Traería las escrituras al centro de la tentación. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4:6. El enemigo nunca ataca de forma obvia. Se infiltra, susurra a través de los que están cerca, intentando sembrar dudas y ofrecer caminos aparentemente más fáciles. Y la estrategia no paró allí. Durante todo el ministerio de Jesús, el diablo estuvo operando en las sombras. Influenció a líderes religiosos, incitó a multitudes, manipuló corazones endurecidos contra la verdad. Pero su jugada más grande aún estaba por venir. En la noche en que Jesús fue traicionado, el Evangelio da un detalle escalofriante. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Lucas 22:3. Aquí, el adversario ya no susurraba, ya no sugería. Tomó posesión de un corazón dispuesto a traicionar, y condujo los eventos que llevarían a la crucifixión. El ataque que comenzó en el desierto ahora se intensificaba bajo la sombra de la cruz. Pero había algo que el diablo no comprendía. Él creyó que la muerte de Jesús sería su victoria. Pensó que, al eliminar al Hijo de Dios, frustraría el plan divino. Sin embargo, fue precisamente a través de la cruz que su reino comenzó a desmoronarse. Jesús venció en el desierto, pero su victoria definitiva estaba a punto de suceder en un enfrentamiento mucho mayor. El enemigo había sido expuesto, su estrategia revelada, y pronto su derrota sería sellada para siempre. La derrota final del enemigo y el legado para nosotros. El enfrentamiento en el desierto fue solo el primer combate. Satanás intentó desviar a Jesús de su camino, pero fracasó. Intentó usar a personas cercanas para sembrar dudas, pero fue expuesto. Entonces le quedaba una última jugada: destruir al Hijo de Dios a través de la cruz. La traición de Judas, el arresto injusto, la humillación, la corona de espinas. El diablo parecía estar ganando. El Hijo de Dios estaba siendo rechazado por el mismo pueblo al que vino a salvar. Mientras Jesús cargaba la cruz hacia el Gólgota, Satanás seguramente creyó que esta vez había triunfado.
pero no se dio cuenta de que estaba cayendo en la trampa divina. El plan de Dios nunca fue evitar la cruz, sino vencerla. Jesús no fue forzado a morir. Se entregó voluntariamente, llevando sobre sí el pecado de la humanidad. En la cruz, algo inesperado sucedió. El momento que parecía la victoria del diablo se convirtió en su mayor derrota. Al expirar, Jesús declaró: «Consumado es». Juan 19:30. Esas palabras resonaron por toda la eternidad. ¿Qué estaba consumado? El precio del pecado había sido pagado. El dominio de la muerte y del infierno había sido quebrado. Satanás, que durante siglos había esclavizado a la humanidad, ahora veía su autoridad desmoronarse ante la obra redentora de Cristo. El apóstol Pablo describe esta victoria de manera clara. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Lo que comenzó en el desierto terminó en la cruz. En el primer combate, Satanás intentó ofrecer los reinos de la tierra a Jesús. Al final, fue Jesús quien tomó de sus manos las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:18. El enemigo fue derrotado, no por la fuerza, sino por el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Pero la batalla aún no ha terminado. El diablo todavía actúa en este mundo, intentando engañar, dividir y destruir. Sigue susurrando dudas, distorsionando verdades, intentando desviar a los seguidores de Cristo del verdadero camino. Pero ahora su derrota ya está decretada. Su tiempo está contado. La Escritura nos da una visión de su destino final. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Una historia que comenzó en el desierto terminará en el día en que Cristo regrese para establecer su reino eterno. Hasta entonces, seguimos firmes, sabiendo que nuestra victoria no viene de nuestra propia fuerza, sino de aquel que ya venció por nosotros. El desierto no fue el final, fue solo el inicio. En ese lugar árido, sin testigos, sin aplausos, sin multitudes, el destino de la humanidad comenzó a sellarse. El diablo intentó doblar al Hijo de Dios, ofrecerle atajos, seducirlo con poder y gloria. Pero Jesús resistió. No solo venció la tentación, expuso la fragilidad del enemigo y demostró que la verdadera victoria no está en los reinos de este mundo, sino en la obediencia inquebrantable al Padre. Y esa batalla no terminó allí. Hasta hoy, Satanás continúa usando las mismas estrategias. Aún siembra dudas, aún tuerce la verdad, aún ofrece promesas vacías. Sabe que no puede destruir la salvación conquistada por Cristo, pero intenta alejar los corazones del camino de la vida eterna. Sigue susurrando que hay tiempo, que hay otras prioridades, que algún día puedes pensar en eso. Pero no te engañes, cada elección, cada momento, cada paso importa. El mismo Jesús que venció en el desierto, también venció en la cruz. Y lo hizo por ti. Si sientes que te has alejado, si percibes que algo dentro de ti anhela volver, si el Espíritu Santo está tocando tu corazón ahora, no ignores ese llamado. El Salvador está con los brazos abiertos, listo para recibirte. Hoy puede ser el día en que tu vida cambie para siempre. No lo dejes para después. Si deseas entregar tu vida a Cristo, decláralo en los comentarios. Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya le perteneces, reafirma tu fe diciendo amén, para que este mensaje alcance más vidas y lleve luz a quien lo necesita. No hay camino fuera de Cristo. No hay victoria sin Él. Que esta verdad transforme tu corazón. Que el mismo poder que venció en el desierto, venza también en tu vida. Hasta la próxima.